Para que pasen cosas, hay que hacer cosas. El aula del centro. Ingresos y apoyaturas universitarias. Buen día, pipillos, ¿cómo estamos? Me alegro que estén preciosamente bien. Bueno, hoy voy a hablar un poquito de las uniones intermoleculares, o sea, entre moléculas. Esto lo hago primero a pedido de unos comentarios de algunos de los videos. Uno de los chicos me pedía que hablara de eso, que en su momento, cuando di uniones químicas, me parecía muy extenso, por eso no lo di. Y aparte, como tiene mucha importancia en la química orgánica este tipo de uniones químicas entre moléculas, ya que las proteínas, todos los hidratos de carbono siempre suelen tener algunos de este tipo de interacciones en sus uniones. Y si nos dan un tiempito, voy a explicar más o menos los tipos de reacciones que se pueden dar en química orgánica para poder después encarar ya cada una de las familias de los compuestos orgánicos sus propiedades químicas. Se entiende por uniones o fuerzas intermoleculares aquellas fuerzas que mantienen unidas a las moléculas entre sí, no a los átomos, sino a las moléculas. Acá hay distintas clasificaciones, pero las más usuales, unas se llaman fuerzas de Van der Waals, otras se llaman fuerzas de London, y dentro de las fuerzas de Van der Waals, dentro de las fuerzas de Van der Waals, está la famosa puente de hidrógeno. O sea, si ustedes... Para empezar, vamos a empezar hablando justamente de la fuerza puente de hidrógeno. O sea, el puente de hidrógeno, como su palabra lo dice, es como que algún hidrógeno sirve de puente entre dos moléculas. Esto sucede generalmente en moléculas polares, que tienen que sí o sí presentar hidrógeno. Fundamentalmente se da en el agua, en el amoníaco y en el ácido fluorhídrico. Es decir, por ejemplo, el ácido clorhídrico, al revés, el ácido clorhídrico no es lo suficientemente, el dipolo no es lo suficientemente fuerte como para considerarlo una puente de hidrógeno, pero sí el fluorhídrico. ¿Cómo funciona esto? Si yo hago el ejemplo del agua, por ejemplo, el agua tendría dos uniones que son angulares, recuerden, las voy a poner así, y quedan dos pares de electrones, ¿ven? Sin compartir en el átomo central. Bueno, estos pares de electrones que quedan sin compartir en el átomo central tienen la particularidad de atraer, lo voy a poner en rojo ahí, atraer otro hidrógeno de otra molécula de agua. ¿Me explico? Y a su vez este atraería a otro hidrógeno de otra molécula de agua. Así, vecina o vecina de ella. Por supuesto, este haría lo mismo con otra molécula de agua. Este haría lo mismo con otra molécula de agua. O sea, el hidrógeno ahí. Y así seguiríamos toda la tarde. Estos dos, y este a su vez atraído por otro y otro. Es decir, que cada átomo central, en este caso el oxígeno, queda rodeado de cuatro uniones. Dos covalentes simples con el hidrógeno y dos puentes de hidrógeno que van a ir con otra molécula de agua. No sé si soy más o menos clarito con el dibujo. Recuerden que estas imágenes, como siempre les digo, las pueden buscar perfectamente en internet, en los Google, en alguno, pero ahí estaría más o menos la idea. Es decir, que sobre el átomo central de oxígeno hay cuatro uniones, ¿ven? Dos de las cuales son covalencias simples y dos son puentes de hidrógeno. Esto hace que el agua tenga un elevado punto de ebullición para su escaso peso molecular. Es decir, el agua pesa 18 gramos por cada mol y hierve a 100 grados Celsius en condiciones normales. Es decir, que la unión puente de hidrógeno es muy fuerte entre ellas y es muy difícil de separar una molécula de la otra. Por eso tenemos que darle tanta temperatura para que se puedan separar y convertirse en el estado de vapor o gaseoso. En el caso del amoníaco, yo tendría el nitrógeno, no lo voy a hacer bien, pero yo tendría el nitrógeno con sus tres hidrógenos con covalencia simple y tengo un par de electrones sin compartir.
ese atraería entonces a otro hidrógeno de otra molécula de amoníaco. ¿Ven? Me queda ese y ese a su vez otro. O sea, en el caso del amoníaco, el nitrógeno, que es el átomo central, quedaría con 3 covalencias simples y una puente de hidrógeno con el otro hidrógeno de otra molécula de amoníaco. Por lo tanto, al tener un solo puente de hidrógeno comparado con el agua que tenía 2 y este tiene 1, lo que nos vamos notando es que el punto de ebullición del amoníaco es un poco más bajo que el del agua porque tiene menos puente de hidrógeno entre ellos. Y en el caso del ácido fluorhídrico, el ácido fluorhídrico sería el hidrógeno del flúor y este tontín tiene 3 pares de electrones, o sea que atraería a 3 moléculas de fluorhídrico por el otro lado, ¿ven? Entonces, en el caso del ácido fluorhídrico, el átomo central queda rodeado por 4 hidrógenos, siempre quedan rodeados por 4 hidrógenos. En este caso, 1 es covalencia simple y 3 serían puente de hidrógeno. Bien, chiquitines. Bueno, eso es más o menos la unión puente de hidrógeno. La unión puente de hidrógeno también se da entre alcoholes, por ejemplo, los oxidrilos, los alcoholes. Esos oxígenos de los oxidrilos son capaces de atraer a otra molécula de alcohol, entonces los alcoholes tienen un relativo, por lo menos los que son de pocos números de átomos de carbono, tienen un elevadito punto de fusión, de ebullición, por eso son líquidos a temperatura ambiente. El alcohol etílico es líquido a temperatura ambiente. Bien, después de la puente de hidrógeno, le sigue en importancia la que se conoce como dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo. En realidad, dipolo-dipolo se le dice dipolo permanente con dipolo permanente. Si consideramos la molécula de ácido clorhídrico, acá yo tendría que el par de electrones que comparten, como el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno, ¿ven? El par de electrones compartidos estaría más cerca del cloro. O sea que en el cloro que hay 7 electrones más ese octavo que lo comparte con el hidrógeno, yo tendría una molécula donde hay una carga parcial negativa sobre este lado, ¿ven? Y una carga parcial positiva sobre este lado. Por eso se le dice dipolo, porque están asimétricamente distribuidas las cargas. Entonces el ácido clorhídrico forma un pequeño dipolo. Es decir, que si yo tengo una molécula de ácido clorhídrico acá, que su positivo está acá y su negativo está acá, es decir, acá está el hidrógeno y acá está el cloro, esta se va a sentir atraída por otra molécula de ácido clorhídrico, donde el cloro tiene que estar acá y el hidrógeno tiene que estar ahí. ¿Me explico? Y así este a su vez va a atraer a otra molécula de ácido clorhídrico, donde el hidrógeno está acá y el cloro está acá porque este es el positivo y este es el negativo. Bueno, a esa unión, que es un poco bastante más débil que la puente de hidrógeno, se le llama dipolo-dipolo. Entonces, ¿cuándo se da una unión dipolo-dipolo entre moléculas? Cuando las dos moléculas son polares. La condición para que exista dipolo-dipolo es que las dos moléculas que se vayan a unir son polares. Entonces, por ejemplo, el ácido, para buscar una molécula polar, por ejemplo, el agua con el dióxido de azufre sería una dipolo-dipolo, porque el agua es polar y el dióxido de azufre también es polar, entonces ahí tengo dipolo-dipolo. Tienen que ser dos moléculas polares. Después la tercera se llama dipolo inducido. Dipolo inducido. Esto se va a dar entre una molécula polar, que es la que tiene dipolo permanente, y una molécula no polar. Bien, ¿por qué se llama inducido? Porque supongamos que yo tengo una molécula no polar donde todas las cargas positivas y negativas están bien distribuidas. Positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Bien, si yo la tengo aislada, ello está totalmente distribuido. Ahora, si yo le acerco una carga que toda su densidad de carga esté positiva de este lado y la negativa de este lado, que sería la polar, esto induce un reordenamiento dentro de esa carga. Como todas las cargas positivas de esta molécula están centradas a la derecha, lo que va a hacer este compuesto es todas sus negativas, para tratar de contrarrestarlo, las va a situar en el lado izquierdo y las positivas quedarían en el lado derecho. Ahora, si yo alejo esto, esto vuelve a la normal. Entonces, una molécula polar induce sobre la otra un dipolo, por eso se le llama dipolo inducido. Bien, esto es típico
para darle ejemplos, del agua con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es no polar y el agua es polar. Entonces, entre el agua y el dióxido de carbono hay un tipo de unión que se llama dipolo inducido, que es una unión bastante débil entre ellos. De hecho, se suelen mantener unidos cuando están a muy altas presiones, que es el caso de las sodas y todas estas cosas raras que tenemos a veces en las casas sodas, no sé cómo le llamarán en otros países. Bien, después nos quedarían por ver las que se conocen como dipolo inducido o dipolo inducido. También a los dipolo inducido se le suele decir dipolo transitorio. O sea que en este caso se daría entre dos moléculas no polar una y no polar otra. Esto justifica de alguna manera por qué los gases suelen condensarse. O sea, si yo tengo dióxido de carbono, que es un gas a temperatura ambiente, de repente se condensa en el espacio, ni siquiera pasa por el estado líquido, directamente pasa al frío, que es el famoso hielo seco, es dióxido de carbono congelado. Entonces, ¿cómo hace el dióxido de carbono para mantenerse ahí? Esto ocurre más o menos de lo siguiente. Puede ser, recuerden que los electrones se están moviendo dentro de una nube rodeando a los átomos centrales. Entonces, puede ocurrir que en cierto instante todos los electrones de un compuesto no polar se sitúen a la derecha, y esto va a hacer que el otro sitúe todos los electrones del lado de la izquierda y las positivas en la derecha. Entonces se forma una pequeña fuerza de atracción que se llaman fuerzas de London, estas, porque son muy débiles, y pueden ser de atracción o de repulsión, porque podría darse que acá se sitúen las positivas, con las positivas acá y se repelen. Entonces las fuerzas de London son fuerzas de interacción que pueden ser atractivas o repulsivas de acuerdo a lo que tenga. Es decir, que en los gases las moléculas pueden unirse y después repelerse porque se van induciendo. Entonces el movimiento es medio caótico ahí, que se repelen y se atraen justamente por las fuerzas este tipo de London. Y después otro tipo de fuerzas intermoleculares, lo que se conoce como ion dipolo. Estas son bastante fuertes. Ion dipolo. Que esto sucede, por ejemplo, entre el cloruro, el catión sodio y una molécula polar, como sería el agua. Entonces sucede entre especies iónicas, o sea que significa que están en forma de iones, y una molécula polar. Bien, esto es más o menos lo que justifica. No quiere decir que sean las únicas, también existen uniones, qué sé yo, del puente de azufre, que eso van a verlo en proteínas, los que estudian química biológica. También cómo se unen dos aminoácidos, que se llama mediante un enlace peptídico. Pero eso es más profundo para el tema de química biológica. Pero hay otro tipo de fuerzas o de uniones intermoleculares. Fundamentalmente esas son de mucha importancia en las macromoléculas. Bien. Bueno, pero para la química general con esto es suficiente. Bien. Veamos ahora qué tipo de reacciones suceden en la química orgánica. La química orgánica se le denomina sustrato, las reacciones que van a aparecer. Se le denomina sustrato al compuesto orgánico que se va a modificar mediante un reactivo cualquiera. O sea, yo le pongo un reactivo acá, que puede ser un compuesto orgánico o inorgánico, y el sustrato va a cambiar para darme un nuevo compuesto. Esto es el sustrato. O sea, ¿qué es lo que es el sustrato? El sustrato entonces es la sustancia orgánica que se va a modificar ante la presencia de un reactivo. Bien. Existen tres tipos de reacciones en la química orgánica que son muy importantes. La primera de ellas se denomina sustitución. Una reacción de sustitución, supongamos que el sustrato lo voy a realizar como el átomo de carbono, acá, como si fuese una cadena carbonada, el reactivo lo voy a poner a B, y lo que va a suceder es que si yo considero dos hidrógenos, por ejemplo, del sustrato, acá va a haber una ruptura, que puede ser homolítica o heterolítica, ya les voy a explicar eso, pero lo que hace la sustitución es meterse el A, y se escapa el hidrógeno. Entonces me quedaría el carbono acá, el sustrato, ya con el compuesto A,
y el hidrógeno con el compuesto B. O sea, lo que hay es un desplazamiento, ¿no es cierto? Un doble desplazamiento, es decir, parte del reactivo A se coloca acá y desplaza el hidrógeno que se va con el B. Eso es una reacción de sustitución. Bien. Para darles un ejemplo, supongamos que yo tengo el metano frente al cloro, en presencia de luz, esto me va a producir el clorometano más el ácido clorhídrico. O sea, se sustituye uno de los hidrógenos por uno de los dos cloros que hay acá. Esto se llama clorometano o cloruro de metilo. Ahí tienen un ejemplo de lo que es una sustitución en química orgánica. La segunda reacción importante son las que se conocen como reacciones de adición. Las reacciones de adición, que también en algunos libros se le dice síntesis, sucede cuando el carbono es no saturado, o sea, cuando aparecen dobles o triples enlaces. Supongamos que yo tengo como un alqueno. Bien, ahí tengo el hidrógeno, que sé yo, bueno, no es necesario ponerlo acá, pero tengo el doble enlace. ¿Bien? Y acá tengo un compuesto, un reactivo AB. Supongamos que el reactivo AB tiene eso y que acá hay una ruptura, ¿ven? Así, homolítica se llama homolítica porque el A se va a llevar un electrón y el B se lleva un electrón. Este doble enlace lo puedo simbolizar como que el hidrógeno, el electrón de este y el electrón de este. Entonces lo que hace es, el reactivo A, en este caso se viene para acá, el reactivo B se viene para acá, y lo que me queda es, bien, ahí metería el A, me queda un simple enlace, me queda el B con los tres, es decir, que se ha sustituido, digamos. Ese reactivo ha roto el doble enlace inicial. Recuerden que esto inicialmente era un doble enlace, rompe ese doble enlace y me queda un compuesto saturado, es decir, sin doble enlace. Esas son reacciones de adición. Bien, para darle un ejemplo de esto, supongamos que tengo el eteno. Si yo al eteno le sumo ácido clorhídrico, ¿me explico? Bueno, uno de los hidrógenos iría a parar acá, o sea que me quedaría CH3C, se rompe el doble enlace, me queda una unión, y acá me quedaría CH2-cloro. Entonces el compuesto que me da es cloroetano a partir del eteno, o bien cloruro de etilo, porque este es el radical etilo. Eso es una adición. Bien, y la tercera reacción en importancia son lo que se conoce como reacciones al revés de la adición, significan de condensación, que vendrían a ser que yo parto de un compuesto, supongamos, se le suelen llamar a estas reacciones de eliminación. Eliminación. Tuve un bache mental. Y fundamentalmente cuando eliminan agua, si llegan a eliminar agua, la reacción recibe el nombre de condensación, porque elimina agua. Bueno, si este compuesto en situaciones adecuadas y con catalizadores adecuados, lo que va a suceder es que el A y B se van a perder, entonces me va a quedar un compuesto saturado. Ahora más o menos se los explico, y el AB se pierde. Esto sucede ¿por qué? Porque miren, en la unión entre A y B yo tendría un electrón acá y el del A. En este carbono tendría el electrón y el electrón del B. Lo que está sucediendo básicamente es que estos dos compuestos se van, ¿ven? Este se va con este para formar el AB, y estos dos electrones pasan a formar un doble enlace, o sea, van ahí y me formarían lo que es un doble enlace. Eso se denomina una reacción de eliminación, o sea, estoy eliminando intermolecularmente para formar un compuesto no saturado, o sea, se parte de un saturado para formar uno no saturado más el reactivo.
En el caso de que se elimine agua, esa reacción se llama condensación. Les voy a dar un ejemplo más o menos. El proceso no es tan sencillo, pero uno sabe que los alcoholes, por ejemplo, si yo tengo, lo voy a desarrollar acá, ese alcohol se llama etanol. El etanol en presencia de ácido sulfúrico, ¿bien? Que el ácido sulfúrico es un agente muy deshidratante, termina eliminando esa molécula, el OH con el H termina eliminando una molécula de agua y me da un alqueno, o sea, CH2-CH2. Y me da el eteno. Obvio que hay pasos intermedios, pero eso sería el esquema general de una reacción de eliminación o de condensación. O sea que los alquenos se pueden obtener deshidratando alcoholes en condiciones adecuadas. Bueno, esto es más o menos lo que tiene que ver con las reacciones químicas y con las uniones intermoleculares. Los próximos videos de química orgánica los dedicaremos pura y exclusivamente a las propiedades físicas y químicas de cada una de las familias. Chicos, espero haberlos ayudado. Estoy un poco round, pero tengo pilas. Los quiero, los veo en la próxima. Un abrazo.